¿Sabías que en la Biblia hay una escena donde el arcángel Miguel y el diablo pelean por el cadáver de Moisés? Es una de las historias más extrañas y desconocidas de toda la Escritura. Y es una que contiene una de las lecciones espirituales más poderosas. No es solo una pelea, es una clase magistral sobre la verdadera naturaleza del poder y la autoridad en el universo de Dios. Padre Daniel, gracias por estar aquí para sumergirnos en un misterio bíblico que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Cuando pensamos en batallas espirituales, pensamos en el Apocalipsis, pero esta confrontación por el cuerpo de Moisés es increíblemente específica y extraña. ¿Por qué pelearían por un cuerpo? Gracias a ti. Y esa es la pregunta correcta. No es una historia de acción gratuita. Es un versículo, uno solo, en la pequeña carta de Judas, que abre una ventana a una realidad espiritual profundísima. Nos habla de la ley, del pecado, de la idolatría y sobre todo, de cómo se lucha y se vence en el mundo espiritual. Hoy vamos a desentrañar ese versículo, pero para hacerlo tenemos que viajar al pasado, a la vida y sobre todo, a la muerte del hombre más grande del Antiguo Testamento. Empecemos por el texto en sí. Para quienes nunca lo han oído, ¿qué dice exactamente la Biblia sobre este evento? El texto es Judas, capítulo 1, versículo 9. Es muy corto pero muy denso. Judas está advirtiendo contra los falsos maestros que son arrogantes y hablan mal de los poderes espirituales. Y para contrastar esa arrogancia, pone un ejemplo de humildad y poder verdaderos. Dice, sin embargo, el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra él, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Es increíble, disputaba por el cuerpo de Moisés. Para entender esa disputa, como usted dijo, tenemos que entender quién fue Moisés y cómo murió. Llévenos a esa historia. Moisés es un gigante de la fe. Es el hombre que habló con Dios cara a cara como un amigo, el que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, el que abrió el Mar Rojo, el que recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Durante 40 años guió a un pueblo terco y rebelde por el desierto. Era el mediador entre Dios y el hombre. Pero Moisés, a pesar de toda su grandeza, era humano, y cometió un pecado, un solo pecado que le costó todo. ¿Cuál fue ese pecado? Ocurrió en un lugar llamado Meribá. El pueblo, como de costumbre, se estaba quejando, esta vez por la falta de agua. Estaban hostigando a Moisés y a su hermano Aarón. Dios le dijo a Moisés algo muy simple. Habla a la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua. Pero Moisés estaba frustrado, enojado. Reunió al pueblo y en lugar de hablarle a la roca les gritó, ¿es que tendremos que sacaros agua de esta peña, rebeldes? Y en lugar de hablarle, golpeó la roca 2 veces con su vara, y el agua brotó. Pero, ¿cuál fue el pecado ahí? Parece un detalle menor. Estaba estresado. A los ojos de Dios no fue menor, el pecado fue doble. Primero, la desobediencia. Dios dijo háblale, y él la golpeó. Segundo, y más grave, el orgullo. Al decir tendremos que sacaros agua, se puso a sí mismo y a Aarón en el lugar de Dios. Se atribuyó el poder. En ese momento no le dio la gloria a Dios, no lo santificó delante del pueblo, y la consecuencia fue inmediata y devastadora. Dios le dijo, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Después de todo lo que hizo, se le negó la entrada a la tierra prometida por ese error. Así es una lección durísima sobre la santidad de Dios y la obediencia, y esto nos lleva a su muerte, que es igual de misteriosa. Al final de sus 120 años de vida, Dios lleva a Moisés a la cima del monte Nebo. Desde allí le permite ver a lo lejos la tierra prometida, la tierra por la que había luchado toda su vida. Y después de verla, el libro del Deuteronomio, capítulo 34, nos dice algo único en toda la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Dice, y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Fíjate en los detalles. No dice lo enterraron, dice él lo enterró. Dios mismo fue el sepulturero de Moisés, y se aseguró de que nadie, absolutamente nadie, supiera dónde estaba su tumba. Y aquí es donde conectamos con la disputa. En ese momento secreto, después de que Dios entierra a Moisés, es cuando aparece Satanás a reclamar el cuerpo. Exactamente. La tradición judía, que es de donde San Judas toma esta historia, cuenta que en ese momento se produjo la confrontación. Miguel, como arcángel protector de Israel, estaba allí para custodiar el cuerpo,
y Satanás se presentó para disputarlo, para reclamarlo. Esta es la pregunta del millón, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás querría un cadáver, aunque fuera el de Moisés? ¿Qué valor tenía para él? Esta es la parte de la exploración, donde tenemos que usar la teología y la tradición para entender las motivaciones. Hay dos teorías principales, y probablemente ambas son ciertas. La primera, y la más popular, es que Satanás quería el cuerpo para tentar a Israel a la idolatría. ¿Cómo? Israel tenía una tendencia terrible a la idolatría. El becerro de oro es el mejor ejemplo. Moisés era la figura más venerada de su historia. Si Satanás hubiera podido revelar la ubicación de su tumba, o incluso llevarse el cuerpo y hacerlo aparecer en algún lugar, ¿te imaginas lo que habría pasado? Los israelitas, en su debilidad, habrían convertido su tumba en un santuario. Habrían empezado a venerar sus restos, a pedirle milagros al cuerpo y eventualmente a adorarlo como a un dios. Habrían caído en la nigromancia y la idolatría, el mismo pecado que Dios quería evitar. Dios ocultó la tumba por amor para proteger a su pueblo, y Satanás quería revelarla por malicia, para hacerlos caer. Tiene mucho sentido. ¿Y cuál es la segunda teoría? La segunda teoría es más legalista. Satanás, cuyo nombre significa el acusador, se presentó ante Miguel como un fiscal. Su argumento era, básicamente, este hombre es mío, legalmente me pertenece. ¿Con qué base? Con la base de que Moisés era un pecador. A pesar de su grandeza, era un hombre, y más específicamente era un homicida. Recordemos que al principio de su historia, Moisés mató a un egipcio y ocultó su cuerpo en la arena. Y luego está el pecado de Meribá. El argumento de Satanás era: el pecado introduce la muerte en el mundo. Yo soy el Señor de la muerte. Este hombre pecó, por lo tanto, su cuerpo me pertenece por derecho. Satanás es un legalista. Siempre busca el resquicio legal, la acusación justa, para reclamar lo que es de Dios. Entonces tenemos a Satanás, el acusador, con un argumento legalista, y a Miguel, el protector. Háblenos de ellos. ¿Quién es el arcángel Miguel en la Biblia? Miguel no es un ángel cualquiera. Su nombre en hebreo, Micael, es una pregunta: ¿quién como Dios? Y esa pregunta es su grito de batalla. Él es el príncipe de la milicia celestial. En el libro de Daniel, se le llama el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, el protector de Israel. Y en el Apocalipsis es Miguel y sus ángeles quienes lideran la batalla en el cielo y arrojan al dragón, a Satanás, fuera de él. Miguel es la personificación del poder militar de Dios, el guerrero por excelencia. Y si es el guerrero más poderoso, ¿por qué no destruyó a Satanás en ese momento? ¿Por qué no lo fulminó? El texto dice que no se atrevió a proferir un juicio de maldición. Y este, amigo mío, es el clímax de la historia. Esta es la lección que cambia todo. Miguel, el general de los ejércitos de Dios, frente a su enemigo mortal, el acusador, entiende algo fundamental sobre el poder. Él sabe que Satanás, aunque caído, sigue siendo una criatura poderosa, un antiguo querubín de luz. Pero más importante aún, Miguel sabe que el juicio y la condenación no le pertenecen a él, le pertenecen solo a Dios. ¿Es un acto de humildad? Es el acto de humildad más poderoso que existe. La fuerza de Miguel no reside en su propia capacidad de insultar o maldecir. Su fuerza reside en su perfecta obediencia y alineación con la autoridad de Dios. Al decir que el Señor te reprenda, Miguel no está mostrando debilidad. Está desenvainando el arma más poderosa del universo, la autoridad directa de Dios. Es como si un policía, en lugar de pelear a puñetazos con un criminal, simplemente dijera: quedas arrestado en nombre de la ley. El poder no está en el policía, está en la ley que representa. Miguel invoca a la máxima autoridad, al juez supremo del universo. Y ante esa autoridad, Satanás no tiene nada que hacer. Que el Señor te reprenda. Es la misma frase que vemos en el libro de Zacarías, cuando Satanás acusa al sumo sacerdote Josué. Exactamente, es un eco perfecto. En Zacarías 3, el ángel del Señor defiende a Josué de las acusaciones de Satanás diciendo: el Señor te reprenda, oh Satanás. Es un principio espiritual. La forma de vencer al acusador no es rebajarse a su nivel de insultos y acusaciones, es apelar a la autoridad y al juicio de Dios. Es un acto de fe y humildad que desarma por completo la arrogancia del mal. Entonces, para resumir, la batalla por el cuerpo de Moisés fue una confrontación real. Satanás la quería, probablemente para fomentar la idolatría o por un reclamo legalista sobre el pecado de Moisés. Dios ocultó la tumba para proteger a su pueblo. Y Miguel, el gran protector, venció a Satanás no con su propio poder,
sino con una perfecta sumisión a la autoridad de Dios, diciendo, que el Señor te reprenda, una lección sobre cómo se libra la verdadera batalla espiritual. Lo has captado a la perfección. La historia no es solo un dato curioso, es un manual de combate espiritual. Nos enseña que nuestra victoria sobre la tentación y la acusación no viene de nuestra propia fuerza o inteligencia, sino de nuestra humildad y nuestra confianza en que es el Señor quien pelea por nosotros y quien tiene la última palabra. Padre, ha sido una inmersión fascinante en un versículo que muchos hemos pasado por alto. Nos ha dado una perspectiva completamente nueva sobre Moisés, Miguel y la naturaleza de la lucha espiritual. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío. La Biblia está llena de estos tesoros escondidos, esperando que los descubramos. A nuestra audiencia, esperamos que hayan disfrutado de esta profunda investigación. Ahora que conocen la historia de San Miguel, vean este video para aprender la poderosa oración a San Miguel Arcángel y cómo usarla en su vida.